ustedes comprenderán. Entonces necesito que me tengan paciencia. Perfecto. Entonces, miren, primero que todo, pues las circunstancias hacen que uno tenga que cambiar, pero obviamente esos cambios requieren tiempo. Pues bien, yo he tratado de hacerlo mejor. Y yo pedí que me activaran el aula virtual. En Moodle me crearan el aula AG81 y como ustedes se pueden dar cuenta, ese va a ser nuestro medio donde vamos a realizar las evaluaciones, donde ustedes van a dar lo que hagan en el día a día y otras actividades propias del curso. Sí, pero pues los encuentros virtuales vamos a tener que hacerlos por acá. No será lo mejor porque lo mejor es estar presencialmente, pero pues es algo nos va a ayudar. Bien, dentro de las normas que les sigo comentando es que en este medio, pues al finalizar, les voy a dar la palabra a, pues, a los que ustedes, a los que quieran participar para que hagan sus comentarios y hagan las preguntas con respecto al desarrollo de la clase. Hoy no a desarrollar algún tema, como les dije, normas y solución del examen. Pero ya la clase del jueves, sí vamos a entrar en materia. Vamos a mirar, yo prepararé mi clase. En todas mis clases es una presentación en PDF que yo la voy a colocar de una vez tan pronto termine la clase, la subo a la página, al aula virtual, a G81, y ustedes podrán ver todo el contenido, al igual que las demás clases. El documento que yo utilizo en la clase lo subo allá. Otra cosa es que esta asistencia virtual está siendo grabada y también voy a subir el URL también al aula virtual para que pues los que no puedan asistir la miren pues todas las veces que deseen. Eso lleva un poquito más de tiempo porque configurar, estoy aprendiendo a manejar esta aplicación y bueno, pero de todas maneras yo les subo esta clase y todas las clases. Además está quedando grabada y ustedes la pueden, ustedes que saben más, sabrán ingresar a Microsoft Stream, que es donde queda grabada. Yo le coloco un nombre, por ejemplo, por decir algo, primera asistencia virtual a G81 y ustedes la pueden ver. Pero sin embargo, yo voy a grabarla en un link de YouTube y ahí pues les coloco el link para que ustedes ingresen a la clase. Por ejemplo, los que no han asistido. Bien. Esas son las normas en cuanto a en cuanto a las notas. Tenemos el examen del tercio. Solamente, bueno, acá no hubo ningún. Todos los estudiantes desarrollaron el examen, estuvieron atentos a las fechas. Así debe ser, siempre tienen que ingresar al aula virtual. Y tenemos pendiente lo del día a día, del capítulo 9. Como ustedes se dieron cuenta, yo les subí un documento F del documento del capítulo 9 que era pues sobre semejanza de triángulos. Entonces, en esa presentación, en ese documento, pues trato de explicar de la mejor forma posible esa temática. Y hoy vamos también a repasar. Obviamente, yo les colocaré ahí en el aula virtual cuáles ejercicios del capítulo 9 van a llevar, porque seguimos, está en pie lo de las competencias, sigue en pie. Ustedes han desarrollado una cantidad de ejercicios y eso nos va a ayudar para que al final del curso continuemos con eh, las décimas que son plus en la nota definitiva. Ustedes me entregaron todo,
Seguramente quedaron algunos ejercicios del capítulo 8 sin entregar, pero yo les voy a colocar una actividad donde dice subir el desarrollo de competencias, los ejercicios que aún no me han entregado, pues por razones obvias. Bien, es eso, no se preocupen, eh, nadie tiene por qué preocuparse, ahí estaremos aprendiendo en esta nueva modalidad y bien, tenemos tiempo. Como ustedes saben, el horario donde nos vamos a encontrar es los martes y los jueves a las 2:30. Y pues en esas dos clases pues vamos a seguir desarrollando, pero obviamente hay un trabajo independiente que cada uno debe llevar a cabo. Entonces pues es eso. No se les pedirá cosas del otro mundo, solo que lo que veamos, nuestro texto guía, nos agarramos a ese texto guía y ese va a ser nuestra guía. Perfecto, listo. Entonces, sin más preámbulo, voy a compartirles en pantalla el documento de solución del examen del segundo tercio. Bien, ahí les comparto, son tan amables, alguno de ustedes me dice si ven el mismo documento que estoy viendo acá. Sí, señor, sí se está viendo. Sí, señor. Eh, Perfecto. Yo creo que en sus computadores pueden ampliarlos, no sé, pero por lo menos si quieren, yo lo amplío un poquito más, a ver si se ve mejor. La idea es que se vea, que se vea bien la imagen. Entonces, vean que eh, voy a mostrarles cuáles serían las soluciones correctas, las respuestas correctas, a pesar de que los resultados de ustedes fueron muy buenos. Entonces, no lo voy a hacer, obviamente, en el examen que les coloqué en el aula virtual, pues eso se maneja en forma aleatoria, tanto las respuestas como los ejercicios, ¿sí? Entonces, pues no puedo decir que era el ejercicio número uno, el ejercicio número dos, la respuesta A, la respuesta B. No. Simplemente ahí vamos mirando cómo lo desarrollamos. Bueno, entonces, entrando en materia, hay algo fundamental del capítulo 9 y es el teorema fundamental de las proporciones. Seguramente a algunos de ustedes pues les quedará un poco eh, extraño, porque veníamos trabajando con triángulos congruentes, pero ahora vamos a trabajar es con triángulos semejantes, como yo les colocaba en el documento que les subí sobre la asesoría del taller número 5. ¿Sí? Ahí yo intentaba explicarles cómo se aplicaban esos teoremas, pero aquí se los explico. Lo que dice el teorema fundamental de las proporciones es que si una recta paralela a un lado de un triángulo lo interseca en los otros dos lados, entonces los segmentos en que se dividen esos otros dos lados son proporcionales. Pero la pregunta es, ¿y qué es una proporción? ¿Qué es una proporción? Y luego que uno dice, ¿qué es una proporción? Y se responde esa pregunta, ¿qué es una igualdad de... Entonces se pregunta uno, ¿y qué es una razón? Entonces, tendría que empezar por el inicio, que es, ¿qué es una razón? Una razón es el cociente entre dos magnitudes. ¿Cómo así? Dos magnitudes. En nuestro caso, en geometría, las magnitudes son longitudes de segmentos. Como pueden observar en esta figura que les estoy mostrando acá en pantalla, aparece el segmento MN, que tiene que ver con el teorema en algo, no en todo.
con el teorema del segmento medio, porque en el segmento medio M y N eran puntos medios, pero aquí M y N no son puntos medios. Si ustedes observan las longitudes de los segmentos en que se divide el lado CD, pues es el segmento CM mide 3 y el segmento MD mide 5. O sea, M no es punto medio. Lo que sí podemos afirmar en este teorema es que si M, el segmento MN es paralelo al lado DE, entonces divide ese segmento MN o los puntos MN a los lados CD y CE en segmentos proporcionales. Es decir, una proporción es una igualdad de razones y una razón es esos cocientes que ustedes ven ahí. Por ejemplo, ven CM dividido MD y ven igual a CN dividido NE. Pero ¿qué es eso? Como MN es paralelo a DE, entonces se establece una proporción. Se dice textualmente, CM es AMD como CN es ANE. Estoy hablando de longitudes, de segmentos. Repito, la longitud del segmento CM es a la longitud del segmento MD como la longitud del segmento CN es a la longitud del segmento NE. Pero ¿cómo escribimos eso simbólicamente? Mediante una proporción. Es decir, CM dividido MD, como se observa acá, es igual a CN dividido NE. En el capítulo 9, antes de este teorema, en la sección 9.1 se habla de proporciones o proporcionalidad y había un teorema con unas propiedades. Entonces, habían varias propiedades que ustedes deberían mirar detenidamente en la sección 9.1. Pero pues acá, ¿cómo miramos en este ejemplo? ¿Cómo hacemos? Porque la longitud del segmento NE es X. Aquí se puede ver que un poquito confusa, sí, pero aquí aparece que la longitud del segmento NE se representa con una X. Entonces, si sustituimos las longitudes de los segmentos en esta proporción, que es una igualdad de razones, entonces, la longitud del segmento CM es 3, dividido la longitud del segmento MD, que es 5, y es igual a la longitud del segmento CN, que es 4, dividido la longitud del segmento N, que es X. Entonces, ya se nos convierte en una ecuación con una incógnita, porque una proporción es una igualdad de razones, pero en términos aritméticos, pues es una igualdad de fracciones. Pero en esta, el denominador de la fracción del lado derecho es una incógnita. Por lo tanto, se dice que es una ecuación con una incógnita. Y el objetivo es despejar el valor de la incógnita, utilizando propiedades de las igualdades. Entonces, esas propiedades de las igualdades son las mismas propiedades de las proporciones que veíamos o que ustedes pueden ver en la sección 9.1. Y es que si 3 quintos es igual a 4 sobre x, multiplicamos en cruz. O sea, 3 por x es igual a 5 por 4. Aquí colocaron el resultado de 5 por 4, que es 20. Es decir, esa igualdad se convirtió en la igualdad 3x igual a 20. Y luego, pues despejamos a x, como 3 está multiplicando, pasa a dividir y x es igual a 20 tercios. Conclusión, la longitud del segmento NE es igual a 20 tercios. Podríamos decir que eso es aproximadamente 6.6. Pero no importa una aproximación de x. Entonces, este, este ejemplo y cómo se aplica el teorema de las proporciones
nos va a servir para solucionar este ejercicio que les muestro a continuación. Obviamente no es solamente el teorema de las proporciones, porque acá lo que se emplea en este ejercicio es, y ustedes verán en el libro, el postulado de semejanza ángulo, ángulo, ángulo. Se emplea el teorema de semejanza de dos triángulos, ángulo, ángulo. Y también hay otro teorema para triángulos rectángulos, que es el teorema de semejanza ángulo, nada más. Teorema de semejanza de triángulos rectángulos que dicen, permítanme, les recuerdo, y luego constatan con el libro. El teorema el postulado de semejanza ángulo, ángulo dice que si dos triángulos o si en dos triángulos los ángulos correspondientes son congruentes, entonces los triángulos son semejantes. Pero ¿qué significaría que los dos triángulos sean semejantes? Pues que se puede establecer proporciones entre sus lados correspondientes. Entonces, en estos dos triángulos que se observan acá en la figura, ustedes saben perfectamente que los ángulos opuestos son congruentes. Los ángulos opuestos son congruentes. Y como son rectángulos, pues los ángulos rectos también son congruentes. Pero por el teorema de suma de ángulos de un triángulo, necesariamente los otros dos pares de triángulos, otros dos pares de ángulos también serían congruentes. Permítanme decirles que acá estos dos triángulos, los ángulos correspondientes son congruentes. Los opuestos por el vértice, los ángulos rectos y los ángulos agudos que aparecen en estas esquinas o en estos vértices que estoy señalando con el cursor. Entonces, estos dos triángulos son semejantes por el postulado ángulo, ángulo, ángulo. Por lo tanto, sus lados correspondientes son semejantes. Pero acá es importante cómo se establecen las proporciones. Pues se establecen las proporciones con los ángulos, con los lados correspondientes. Por ejemplo, en los dos triángulos, ¿cuáles son un par de lados que se corresponden? Pues los que son opuestos a los ángulos rectos. Es decir, este lado que mide A en el triángulo que le estoy señalando, le corresponde o es correspondiente con el lado que mide D en el otro triángulo, porque son los opuestos a los ángulos rectos. Entonces, esos A y D se corresponderían. Ahora, miremos los ángulos opuestos por el vértice. Los ángulos opuestos por el vértice, obviamente, son congruentes. Sabemos cuál es la razón. Pues los ángulos opuestos a los ángulos opuestos por el vértice se corresponden. Repito, los lados opuestos a los ángulos opuestos corresponden. ¿Cuáles son? El lado que mide B con el lado que mide E. Y finalmente, los lados que se corresponden, los otros pares de lados que se corresponden sería C y F. Entonces, repito, A y D se corresponden porque son opuestos a los ángulos rectos. B y E se corresponden porque son opuestos a los ángulos opuestos por el vértice. Y le queda a C y a F que se correspondan porque son los ángulos, son los lados opuestos a los ángulos de estas esquinas. Es que los dos triángulos pues no aparecen con denotados los vértices, sino eso ayudaría un poco. Pero entonces, ¿qué significa? Que como estos dos triángulos son
semejantes, los lados correspondientes son proporcionales. Entonces aquí viene cuál de estas señalaríamos. Entonces yo les digo acá, vemos que la proporción verdadera es la primera. Veamos acá. Entonces dice la primera opción. E es a F como B es a C. Miremos. E, que es el opuesto de un ángulo opuesto por el vértice. E es a F. ¿Quién es F? También pertenece al mismo triángulo. E y F pertenecen al mismo triángulo. E es a F. Recuerde que esos lados son opuestos. Uno es el opuesto a un ángulo opuesto por el vértice y el otro es opuesto al ángulo de la esquina. ¿Cómo? El ángulo opuesto en el otro triángulo, el lado opuesto en el otro triángulo al ángulo, ángulos opuestos por el vértice es B. Y el otro lado C es el opuesto al ángulo de esta esquina. Entonces, ¿cuál es la proporción? Volviendo al triángulo pequeño. E es a F como B es a C. Quedaría planteada así la proporción correcta. E es a F como B es a C. Y si miramos en las opciones, la única y la primera que se ve ahí es E es a F como B es a C. Además, si miramos las otras opciones, veamos por ejemplo la última. E es a F como C es a B. E es a F como C es a B. Veamos cómo quedaría acá. E es a F como C es a B. Sería incorrecta. Sería incorrecta. ¿Por qué? Porque así como tomé de primeras el lado E, que es el opuesto a un ángulo opuesto por el vértice, pues tomo el lado opuesto también de primeras, que sería B, que es el opuesto al otro ángulo opuesto por el vértice. E es a F como B es a C. Y aquí dice E es a F como C es a B. Esta sería incorrecta. Y así las dos proporciones de la mitad serían incorrectas. Y uno, lo que sí tienen es que ser ordenados. Si nombro de primeras el lado E, también tengo que nombrar de primeras el lado B. Por ejemplo, otra proporción correcta sería E es a D como B es a A. Sería correcta, pero si ustedes miran ahí, no aparece esa proporción. Entonces, se puede afirmar que la correcta es a F, E es a F como B es a C. Ese sería ese primer ejercicio. Continuemos. Acá habían 3 ejercicios. Vamos a mirar estos 3 ejercicios, que estos podemos dar fe cuál es el correcto, cuáles son los correctos, porque los alcanzamos a ver. Por ejemplo, en esta primera pregunta decía, ¿cuáles de las siguientes proporciones es falsa? Todos los rombos son cuadrados. Todos los trapecios son polígonos. Todos los rectángulos son cuadriláteros. Todos los cuadrados son rectángulos. Entonces, empecemos desde la última hasta la primera. ¿Todos los cuadrados son rectángulos? Claro que sí, porque la definición de cuadrado es que un cuadrado es un rectángulo, donde todos sus lados son congruentes. Pues esta afirmación última es verdadera. Todos los cuadrados son rectángulos. Continuemos con la penúltima. Todos los rectángulos son cuadriláteros. Es verdadera. Todos los rectángulos tienen 4 lados. Y con la segunda, todos los trapecios son polígonos. Claro que sí, todos los trapecios son polígonos. Y la primera, todos los rombos son cuadrados. No, esta es falsa, porque hay rombos, porque para que sean cuadrados, además todos los ángulos deben ser rectos. Pero hay rombos que no
tienen ángulos rectos. Entonces, la primera era la falsa. Todos los rombos son cuadrados. Eso es falso. Si miramos la segunda, en un paralelogramo los ángulos opuestos siempre son. Por ahí vimos un teorema en los paralelogramos que en un paralelogramo los ángulos opuestos son congruentes. Pero aquí no hay ninguna opción que diga que son congruentes, pero sí dice que tienen igual medida. Por lo tanto, la correcta era tienen igual medida. ¿Por qué? En un paralelogramo los ángulos opuestos siempre tienen igual medida, ya que los ángulos opuestos son congruentes. Si miramos la tercera pregunta, dos ángulos consecutivos de un paralelogramo son siempre, recordarán ese teorema, que si un cuadrilátero es un paralelogramo, los ángulos consecutivos o adyacentes son suplementarios. Entonces acá la respuesta correcta era la primera, suplementarios. Obviamente en la evaluación, como la evaluación fue diseñada, donde la presentación de las preguntas fuera aleatoria y también las respuestas fueran aleatorias, pues lógicamente pues no iban a quedar igual. Entonces, no siempre iba a ser suplementarios de primera, pero la respuesta correcta era que eran suplementarios. Acá arriba les coloco pues las respuestas. Como le digo, el documento va a quedar ahí en el aula virtual. Y esta asistencia virtual va a quedar grabada. Ok, pasemos a otro de los ejercicios. Bien interesante. Otro de los ejercicios decía que si las medidas de los ángulos internos de un triángulo están representadas por alfa, beta y gamma, donde gamma es igual a alfa más beta, entonces se puede afirmar que el triángulo es rectángulo, isósceles, equilátero, escaleno. Entonces, ¿cómo les justifico que la respuesta correcta era rectángulo? Pues una manera es viendo que la medida de un ángulo sea igual a 90 grados. O sea, acá como les muestro en la justificación, recordemos que alfa más beta más gamma es 80 grados, que era el teorema de la suma de los ángulos de un triángulo. Pero nos decían que gamma era igual a alfa más beta, o que alfa más beta es igual a gamma. Y si sustituimos en la primera igualdad a gamma por alfa más beta, pues nos va a dar alfa más beta igual a 180 grados. Por lo tanto, vamos a ver que esa ecuación se puede expresar como 2 veces alfa más beta igual a 180 grados. Entonces, en esta última igualdad, 2 veces alfa más beta igual a 180 grados, podemos pasar ese 2 a dividir al 180 y concluimos que alfa más beta es igual a 90 grados. Pero alfa más beta era igual a gamma. Por lo tanto, si sustituimos alfa más beta por gamma, llegamos a que gamma es igual a 90 grados. Y era lo que necesitábamos para poder afirmar que el triángulo es un rectángulo. Es un triángulo rectángulo. Entonces, la selección de la respuesta correcta era rectángulo. Y ahí está la justificación. Bien, miremos otro ejercicio. En este ejercicio nos decían que de acuerdo a esta figura que se observa, se puede afirmar que el segmento AD es. Bueno, ahí nos daban, en la figura se notaba que los segmentos BD y DC eran congruentes. Esa rayita de la figura nos lo dice.
Por lo tanto, al ser BD y DC congruentes, pues D es el punto medio. Y se definió la mediana de un triángulo como un segmento que va de un vértice al punto medio del lado opuesto. Por lo tanto, el segmento AD es la mediana. Y las opciones eran estas. Que AD, que el segmento AD era bisectriz del ángulo BAC, ¿no? En ningún momento, de ninguna manera podemos afirmar que los ángulos BAD y DAC son congruentes, ¿no? Una mediatriz del triángulo, no, porque la mediatriz sí es un segmento, una recta que contiene al punto medio, pero es perpendicular. Y aquí claramente se ve que el segmento AD no es perpendicular al lado de C. Así que no es la mediatriz. Altura del triángulo, mucho menos, porque el segmento AD no es perpendicular al lado de C, como para afirmar que es una altura. Por último, ya están las razones, que el segmento AD era una mediana del triángulo. Entonces la respuesta correcta era una mediana del triángulo. Acá se los afirmaba que D es punto medio de BC, por estas razones que le di, que los segmentos BD y DC son congruentes y por lo tanto, pues AD es una mediana de ese triángulo. Si vamos acá al siguiente ejercicio, decía, tiene dos lados con medidas 1 y raíz cuadrada de 2, ¿cuál de las siguientes medidas podría ser la medida del tercer lado? Pues bien, nos dan las opciones 1, raíz de 2 y raíz de 3. Entonces, para esto tenemos que analizar es con el Pitágoras. Pintamos un triángulo rectángulo y le colocamos a 1 y a raíz de 2 como posibles longitudes de los lados de ese triángulo rectángulo. Entonces, hay dos posibilidades, que raíz de 2 sea la hipotenusa y que 1 sea la longitud de un cateto. Pero entonces, si raíz de 2 es la hipotenusa, ¿cuánto debe medir el otro cateto? Es ahí una ecuación. Entonces, si tomamos a raíz de 2 como hipotenusa y como uno de los catetos que mida 1, pues el otro cateto le vamos a colocar que mida x. Y utilizamos el teorema de Pitágoras, que dice que x al cuadrado más 1 al cuadrado es igual a raíz de 2. Perdón, x al cuadrado más 1 al cuadrado es igual a raíz de 2 al cuadrado. Pero recuerden que raíz de 2 al cuadrado es 2 y que 1 al cuadrado es 1. Por lo tanto, x al cuadrado más 1 es igual a 2. Y si pasamos el 1 a restar al lado derecho, llegamos a que x al cuadrado es igual a 1. Pero si x al cuadrado es igual a 1, pues x a 1. Entonces, una opción de la longitud del otro lado, en el caso que raíz de 2 sea la hipotenusa, pues que también valga 1. O sea, la primera opción que el otro lado mida 1, el tercer lado mida 1, es correcta. Ahora, ¿cuál sería la otra posibilidad? Pues que 1 y raíz de 2 sean los dos catetos de ese triángulo rectángulo. Y entonces tendríamos que encontrar la longitud de la hipotenusa. Entonces, si a la hipotenusa la llamamos x, pues por el teorema de Pitágoras podemos decir que x al cuadrado es igual a 1 al cuadrado más
raíz de 2 al cuadrado. Es decir, x al cuadrado es que es 3. Y si x al cuadrado es igual a 3, se concluye que x es igual a raíz de 3. Y entonces, la otra opción sería que el tercer lado tuviera una longitud raíz de 3. Entonces, vemos ahí que la opción raíz de 2 no es válida, no es posible. Y que las opciones son u y raíz de 3. Y acá en la selección de las respuestas, pues la última 1 y 3 son las correctas. 2 solamente no, 3 solamente no, 1 solamente no. Es 1 y 3, son las dos opciones. Esa era la parte correcta. Bien, continuemos. Había este ejercicio. Estaba este ejercicio. Acá lo coloco de este modo porque me ayude por esta figura que aparece en la parte derecha. Tenemos el triángulo ABC y tomamos el rayo BX que biseca al ángulo ABC. Recordemos que cuando que la bisectriz de un ángulo divide al ángulo en dos ángulos congruentes, es decir, el ángulo ABX y el ángulo XBC son congruentes. Entonces, ¿qué dice acá en el enunciado del ejercicio? Si BX biseca al ángulo ABC, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Entonces, la medida del ángulo ABX es igual a la medida del ángulo XBC. ¿Correcta? Correcta. Esa primera afirmación es correcta. La segunda afirmación, un medio de la medida del ángulo ABC es igual a la medida del ángulo XBC. Es correcta. También que la mitad de la medida del ángulo ABC es igual a la medida del ángulo XBC. Correcta, pues porque son los dos ángulos congruentes. Entonces la segunda también es verdadera. La tercera, la medida del ángulo ABX. La medida del ángulo ABX. Esta es igual a la mitad de la medida del ángulo ABC. También es correcta. Es decir, las tres son correctas. Entonces, miremos las posibles, las opciones. 2 y 3 solamente, falso, las tres son correctas. 1 y 3 solamente, falso, las tres son correctas. 1 y 2 son correctas solamente, no, también es falso. Y la última opción, 1, 2 y 3 son correctas. Esa es la opción correcta, 1, 2 y 3, ya que estas tres afirmaciones todas eran verdaderas. Entonces, este ejercicio, o en este ejercicio, las tres afirmaciones eran verdaderas y la última opción era la correcta, pero sigo insistiendo de que en el examen todo eso estaba aleatoriamente y cambiaba cada vez que el estudiante llegaba a este tipo de ejercicios. Bien. En este último, ¿no? En este siguiente ejercicio era también plantear una ecuación. Decía, los ángulos alfa y beta son suplementarios. Si alfa mide 40 grados más que beta, entonces el complemento de beta, el complemento. Aquí manejamos dos conceptos, suplementarios cuya suma es igual a 180 grados y complementarios cuya suma es igual a 90 grados. Todavía hay que tener cuidado con eso. Entonces, si alfa y beta son suplementarios, alfa más beta es igual a 180 grados. Pero decía ahí además que alfa medía 40 grados más que beta. Por lo tanto,
si sustituíamos en la primera ecuación, quedaba que alfa, que es beta más 40, entonces se replanteaba esa igualdad como beta más 40 más beta igual a 180. Y sumando los dos beta y pasando 40 al otro lado, llegábamos a que 2 beta era igual a 140. Y despejando beta, quedaba que beta era igual a 140 sobre 2, quedaba 70. Por lo tanto, su complemento es 20. El complemento de beta es 20. Entonces, los ángulos alfa y beta son suplementarios. Si alfa mide 40 grados más que beta, entonces el complemento de beta es 20 grados. En este caso, la opción correcta era la segunda, era la B, 20 grados. El siguiente ejercicio. Este ejercicio se aplicaban varios teoremas de los vistos, pero ¿cuáles? Era sencillo. Yo aquí le coloqué en este ángulo del triángulo donde dos ángulos miden 40 y 80, le coloqué Y, porque el objetivo era hallar X, sí, pero necesitaba saber cuánto era Y. Seguramente usted no tenía necesidad, pero pues yo lo coloco ahí para ser claro en la solución. Entonces, vemos que por el teorema de suma de ángulos de un triángulo, 40 más 80 más Y es igual a 180. Luego, ¿qué opción le queda a Y para qué? Para su valor, pues que sea 60. Siendo Y 60, observamos con respecto al triángulo de la parte superior que Y es un ángulo exterior. Y vale 60. Luego, por el teorema del ángulo exterior 2, que decía que un ángulo exterior, la medida de un ángulo exterior era igual a la suma de los ángulos interiores no contiguos. Por lo tanto, Y era igual a X más 30. Pero como Y valía 60, por lo tanto, la única opción que le quedaba a X era que valiera también 30 grados. Y la selección de acá, pues era 30 grados. Esa era la respuesta a este ejercicio. Y aquí hay una explicación, pues, igual a la que les acabo de dar. Este era uno de los 10 ejercicios que les coloqué. Entonces, a continuación, pues, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto la contesto. Sí, díganme. Yo le voy a, qué pena, eh, le voy a habilitar el micrófono a Melissa Tarquino, a ver si se puede. Melissa, mira, vamos a ver si Melissa. Por favor, ¿será que alguien puede hablar? Señor profe, Sí, señor. ¿Con quién? ¿Quién? con Tomás Murillo. No. Tomás. Eh, eh, Sí. eh, seguramente tenga pregunta o los demás tengan preguntas, sí, pero pues
Si tiene alguna pregunta, hágala. Algunas preguntas van a quedar ahí, pero pues hágala. Y Pero, discúlpenme pues, de profe, antemano, pues no dar. por el momento yo no tengo ninguna pregunta. Pues, sin embargo, de pronto algún otro compañero, o sea, se le está escuchando por si acaso, pero de pronto algún otro compañero podría tener, Profe, yo pues, tengo una pregunta. alguna duda, no sé. Profe, A ver, dígala. tengo una duda no acerca del examen, de la evaluación, sino de pronto como el tercio. Cómo va la evolución del tercio y si hasta aquí ya terminó y empezamos con el siguiente o cómo? Porque estoy totalmente perdido. Perfecto. Creo que el que habló fue John, ¿cierto? Pero no, bueno, eh, lógicamente con anticipación yo les tengo que colocar en el aula virtual las notas que llevan. Yo les colocaré en el aula virtual. En el aula virtual les coloco ya las notas del primer tercio, ¿sí? Con la valorativa, que yo ya se las había mostrado. Me hace falta, ojo, a algunos estudiantes modificarles la nota del primer tercio, porque hubo un error ahí que como había un estudiante que se había retirado, entonces hubo un error. No, perdón. Ese no es de este grupo. Qué pena, qué pena. Disculpe, las notas que aparecen ahí, sí. La única nota que no les había colocado era la nota valorativa del primer tercio. Pero no, perdone, estaba confundido un poco con el otro grupo. No. Las notas que están ahí son las que yo ya le subí al sistema del primer corte. Nota valorativa, pues la del primer tercio, que ahí sí se las coloqué en la página. Entonces, eh, de todas maneras, yo tengo que seguir las directrices de la universidad. Yo no me puedo atacar a decirles, esta es la nota del tercio. No, yo estoy esperando las directrices que da la universidad, eh, para yo colocarle la nota en el aula virtual y en determinado momento después se la subo al sistema. Pero yo ya les tengo las notas. Recuerde que la nota para el 20% que faltaba era la nota del taller 5 y la nota del examen del segundo tercio. Es decir, yo tengo las notas del segundo tercio, solo hace falta revisar en el aula virtual de ajeo institucional la nota de de el repaso segundo tercio, que es una de las notas del 20% que yo les coloco ahí. Por favor, no solo. Tomás, ¿puedes apagar tu micrófono? Bueno, repito, las notas del segundo están, ya están. No he descargado, pero en cualquier momento entro al aula virtual de Ajo Institucional y descargo la nota de la evaluación de repaso segundo tercio, que esa es una de las notas del 20%. Y ahí, para sacar la nota del 20%, recuerden que era la nota de los talleres y esta que ustedes hicieron y para la nota valorativa, pues del segundo tercio, es la nota que yo les doy, que vale el 70%, y la nota que ustedes colocaron ahí en la nota valorativa del estudiante que aparecía ahí. Esas fechas las puedo modificar, ustedes la debieron haber hecho, creo que la semana pasada. Pero esas serían las notas, así que no se preocupen, solamente yo espero las directrices de la universidad para las entregar en el aula virtual. Así que no se preocupen. Este próximo jueves vamos a empezar con el capítulo 10 que tiene que ver con los círculos. Entonces yo trataré en el día a día, eh,
las secciones correspondientes a esta clase, que prácticamente pues en lugar de 2 secciones, yo desarrollaré 4 secciones. Yo preparo ahí la clase en un documento PDF que yo les comparto acá en pantalla. Entonces, respetados estudiantes, sé que en en esta asistencia virtual el desgaste es el doble, tanto para ustedes como para mí. Entonces, por hoy les agradezco su asistencia y, y les deseo que estén muy bien junto con con su familia. Y nos veremos el jueves a las 2:30 de la tarde. Que tengan una feliz tarde. Ok, profe, gracias. Muchas gracias, profe. Igualmente, feliz día. Lo mismo. Hasta luego.